Hubo un total de 29 años entre el nacimiento del primero y último de los hijos del rey Javier XXXI. Ahora bien, en los días del rey Javier XXVII aconteció que en Jabobo, como había dos grupos importantes en el pueblo, los de raza aria y los de raza hebrea, llegaron a dividirse en sus tratos. Pues bien, desde la época del rey Nabonido II y desde aún en épocas anteriores, los judíos participaban activamente en las campañas militares de los reyes de Jabobo y recibían habitualmente cuantiosas recompensas económicas por ello. Pero desde la época de este rey habían alcanzado incluso muchas más riquezas de las que poseía el grupo ario, por lo que se produjeron desde entonces distensiones y gran discriminación desde el gobierno a los hebreos, por envidia. Y llegaron hasta el punto de arrebatarles todo lo que poseían. Y por otro lado, las guerras eran tan frecuentes que era raro oír informes de paz en la tierra de Jabobo sobre ellos. Pues bien, sucedió que en el año 94 de la vida del rey Javier XXXI, sometió al pueblo judío a muy dura esclavitud, pues el corazón del rey se había tornado tan inicuo como el de los nobles que lo rodeaban, pues éstos deseaban desprenderse de los judíos para siempre, dándoles un final muy duro. Y el pueblo judío continuó por 100 años su duro curso en la esclavitud, cultivando la tierra que Jehová había maldecido, para proveer de alimento en abundancia a toda la casa real de Jabobo y al pueblo, como consecuencia de la abundantísima mano de obra que constituían los hebreos. Y éstos clamaban por ayuda al Dios verdadero, y Jehová se prestó a oír sus ruegos sobre aquellos que le servían fielmente. Por otro lado, Jehová recordaba la promesa hecha al rey con respecto a la bendición que él daría a sus descendientes si mostraban obediencia. Pero el rey al tiempo desobedeció. Sin embargo, Jehová lo juró y además tenía que cumplir su propósito. Así lo hizo, es decir, llenar toda la tierra habitable, pues progresivamente, tras el fin de la reconstrucción del paraíso, las poblaciones de la tierra se fueron concentrando en la ciudad amada, allí en Asia, y la tierra entera quedó deshabitada. Por esta razón, Jehová utilizó a Tubús, hijo del rey Javier XXXI, con el fin de liberar al pueblo judío al tiempo señalado. Y en el año 46 de la esclavitud del pueblo judío, Tubús, con 30 años de edad, solicitó audiencia con su padre el rey y le dijo: «Padre, he visto desde mi niñez la dura opresión que sufren los hijos de Israel bajo tu mano, y tú de ninguna manera te conmueve el daño que les has causado, y sigues cargándolos con más trabajo, con el fin de exterminarlos de sobre la tierra. Pero yo te solicito que los libres, porque de lo contrario el Dios verdadero te producirá mal en tu casa y te herirá gravemente». Pero el rey hizo insensible su corazón y se negó a escuchar las palabras de su hijo, por lo que no consintió en liberar de la opresión a los judíos. Sin embargo, Tubús habló estas mismas palabras a oídos del pueblo hebreo y les dijo que el Dios verdadero atendería a sus ruegos y los liberaría. Así, el pueblo llegó a someterse bajo la guía y los mandatos de Tubús, mientras continuaron en esclavitud otros 54 años. Por otro lado, 21 años antes de que Tubús liberase a su pueblo de la esclavitud, el rey, con gran furia, intentó eliminar la confianza que depositaron los hebreos en Tubús, destruyendo un barco que utilizarían para escapar de la esclavitud durante aquel tiempo. Pero, aunque frustró su intento de liberarse de la esclavitud, no fue así con la confianza del pueblo en el hijo del rey. Ahora bien, cuando llegó el fin de la esclavitud, de 100 años, que Tubús los liberó por la fuerza como consecuencia de la avanzada edad del rey que no pudo retenerlos. También los demás hijos del rey se rebelaron contra su padre, y escogiendo cada cual a sus seguidores, se fueron de Jabobo y moraron
en los territorios que cada cual había escogido para vivir. En ese mismo año, la columna de fuego y humo de Jehová desapareció de en medio de la desembocadura del río de Jabobo, permitiendo la salida del mismo a toda la tierra habitable, excepto a la jurisdicción de la ciudad amada de Jerusalén, porque todavía no había llegado el tiempo señalado. De ese modo, Jehová cumplió su promesa y sus propósitos. Y desde entonces el rey Javier 31 fue herido de cáncer por el ángel del Dios verdadero como pago completo por sus errores, tal como le aconteció por esclavitud a los hebreos. 194 años de edad tenía el rey Javier 31 cuando su gran reino, Jabobo, fue quebrado en otros 9. Sí, las 10 naciones cuyos reyes, es decir, los hijos de Javier 31, se unirían para emprender la marcha contra la ciudad amada hacia el fin del milenio. El primogénito del rey Javier 31 heredaría Jabobo. Su hermano Pisdón heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua África. Su hermano Javín heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua Europa. Su hermano Masdai heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua América del Norte. Su hermano Etal heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua Groenlandia. Su hermano Milcaín heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, desde la India hasta China y el sudeste de la antigua Asia. Su hermano Etrisaim heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, las antiguas islas de Nueva Zelanda. Su hermano Cus heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua América del Sur, desde la península del Yucatán. Su hermano Tubús heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua isla de Papúa Nueva Guinea. Y su hermano Simén heredó la tierra que Jehová le dio, es decir, la antigua parte occidental de Asia, desde la península de Anatolia y del Sinaí hasta el gran río que separa a la tierra de Rul de la de Esel, el río Indo. Ahora bien, 122 años después de la muerte de Naim el profeta, Jehová envió a otro coheredero de su Hijo Jesucristo, a Elul, cierto cristiano ungido que vivió durante los inicios de la congregación cristiana tras la muerte de Jesús. De hecho, esto también sucedió 15 años después del fin de la esclavitud hebrea. Y los días que estuvo Elul profetizando alcanzaron un total de 24 años. Ahora bien, aconteció que cuando Elul vino a la tierra, tenía como propósito fortalecer a las congregaciones de Jabobo y a todas las que estaban esparcidas por toda la tierra habitada. En cuanto al rey Javier 31, éste nunca llegó a saber de la existencia de Elul, pues Jehová lo abandonó por negarse a escuchar las advertencias que le dio a través de Naim su siervo. Y cuando Elul llegó de la montaña On de Jabobo, materializado, se presentó a los ancianos de congregación de la ciudad de Apolos y les dijo quién era y para qué había venido. Además, Elul era parte de los 144.000 reyes y sacerdotes en el gobierno con Cristo Jesús durante los 1000 años, al igual que Naim. Después de aquello, es decir, al año de estar Elul en la tierra de Jabobo y de animar a la congregación de Apolos, se embarcó para dirigirse hacia la tierra de Cus. Al llegar a Bofteel, Elul se esforzó por crear una nueva congregación, pues allí no había ningún discípulo del Señor. De modo que predicó asiduamente la palabra de Dios entre ellos y consiguió que 53 personas escuchasen los mandatos de Jehová. Y estuvo con ellos todo un año, de modo que los fortaleció mucho y se marchó a pie hasta llegar a Jocteel. Al llegar allí, los cristianos no creyeron en él, pues lo identificaron como a un hábil engañador, a un apóstata, de modo que lo intentaron expulsar de la ciudad a pedradas.
Pero el asunto llegó a oídos de los ancianos de Apolos, de modo que lo socorrieron y explicaron delante de la congregación de Jocteel que era coheredero con Cristo. Entonces, pidiendo perdón y misericordias de parte del profeta, lo escucharon y 5 meses después marchó hasta Reel. Allí estimuló a los hermanos muchísimo, pues éstos aflojaron el paso al oír que Tubus comenzó a perseguir a espada a algunos de la congregación de Jesús. E iba de ciudad en ciudad, predicando y enseñando el mensaje de Jehová de las Santas Escrituras y de los profetas Petuel y Naim, y los animaba. Imponía las manos sobre los cualificados y nombraba a ancianos. Estimulaba a los huérfanos y cuidaba de las viudas. Fundaba nuevas congregaciones y curaba a enfermos. Sí, a ciegos, a mancos, a sordos, a mudos, a paralíticos y a enfermos de mente. Y la palabra de Jehová crecía abundantemente entre todos aquellos que iban poniendo fe en lo que Elul predicaba. De hecho, la gente arrojaba a los enfermos a los pies del profeta y él los curaba. Sí, toda suerte de dolencias y males que padecía la humanidad que no conocía a Jehová. Y así lo hizo Elul, que tras su estancia por 7 meses en Reel, fue a todas las demás ciudades de la tierra de Cus, haciendo todas esas obras. Y estimuló muchísimo a las congregaciones de Berrecó, Efos, Aser, Indianateel, Miol, las islas de Fustirel, Reueltet, Retem, Egok, Bosriim, Retesín, Rodanón, Roguel, Justín, Brasilia, Piruli, Río de Janeiro, Pichurri, Casandra, Meorena, Filipos, Geol y las islas de Magdail, y Herodotón. 1 mes y medio pasó Elul en cada congregación tras su estancia en Reel, y el profeta pudo contemplar el cumplimiento de las palabras de Isaías el profeta cuando escribió: «Porque miren, voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas, ni subirán al corazón. Pero alborócense y estén gozosos para siempre en lo que voy a crear, porque miren, voy a crear a Jerusalén una causa para gozo, y a su pueblo una causa para alborozo. Y ciertamente estaré gozoso en Jerusalén, y me alborozaré en mi pueblo, y ya no se oirá más en ella el sonido de llanto, ni el sonido de un lastimero clamor. Ya no llegará a haber de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad, y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará. No plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y realmente sucederá que, antes que ellos clamen, yo mismo responderé. Mientras todavía estén hablando, yo mismo oiré. El lobo y el cordero mismo pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el toro, y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña, ha dicho Jehová. Y también esto que está escrito: y ningún residente dirá, estoy enfermo. La gente que mora en la tierra constará de los que habrán sido perdonados por su error. Por lo tanto, 5 años enteros estuvo Elul en la tierra de Cus. Y cuando completó Elul el circuito entero en la tierra de Cus, se dirigió a la tierra de Masdai y estuvo en ella por 2 años. Y durante el primer año estuvo en el distrito jurisdiccional de Jeosafat, y allí estimuló grandemente a las congregaciones allí establecidas.
Además, en ese mismo año nació Juan el profeta. Y también efectuó imposición de las manos, y las congregaciones fueron edificadas también por el apoyo de Jehoshafat, uno de los ancianos de congregación de aquel distrito. Y durante aquel tiempo, Juan fue educado a los pies de su padre y de Elul. Durante los 3 meses siguientes, visitó la congregación de Moloc y los otros 3 la de Reshoi. Estuvo 6 meses más en la congregación de Trijoi, donde edificó a la congregación, hablando del reinado de 1000 años de Cristo y de los beneficios de su sacrificio. Además, escribió una carta, una primera, de estímulo y fortaleza a la congregación de Apolos. Al cabo de unos días, Elul embarcó rumbo a Etal para fortalecer a sus hermanos en la fe allí en la ciudad de Nimrud. Y sucedió que los hermanos disputaban sobre la autoridad de Elul cuando oyeron que él nombró a Jehoshafat superintendente de zona. Algunos decían que era un Jabobés, es decir, uno de las naciones que utilizaría el diablo al fin del milenio, y otros pensaban que era de la secta de Armenteros, que tuvo sus inicios en Masdai. Sin embargo, porque el rey de esa ciudad era apóstata y perseguidor de los cristianos, los hermanos se desanimaron y titubearon en la fe con respecto a Elul y su mensaje, por lo que Elul les demostró su participación en el reinado y sacerdocio con Cristo mediante un portento milagroso. Les dijo: «Tan pronto como termine esta reunión, cuando salgan, contemplarán a Cristo en su glorioso trono, y a 100.000 ángeles en coro cantando alabanzas a Jehová constantemente y diciendo: Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas». Ahora bien, cuando terminó la reunión del servicio ministerial, mire, sucedió tal y como había hablado Elul, de modo que todos sin excepción cayeron sobre sus rostros y se inclinaron ante el ángel que les ofreció esta visión, pero el ángel les dijo: «Tengan cuidado, no hagan eso. Yo simplemente soy coesclavo de Cristo y de vuestros sacerdotes, los ungidos. Adorad a Dios». Entonces, con lágrimas en los ojos, cantaron el Salmo 187 y edificaron un altar e invocaron el nombre de Jehová. Y aconteció, pues, que por ese gran testimonio 5.200 personas se hicieron creyentes y fueron fortalecidos junto con la congregación, de modo que Elul los bendijo y se marchó rumbo a Tubús. Y los días que estuvo Elul en la tierra de Etal alcanzaron 9 meses. Y cuando Elul llegó a la tierra de Tubús, las islas, a través del océano Ártico y Pacífico, la congregación se hallaba fuerte en sentido espiritual, pues la persecución que se llevó a cabo allí unos 7 años antes los refinó mucho. Por otro lado, estudiaban diligentemente las Escrituras y hacían copias de los rollos de Naim y Petuel para el beneficio de todos. Y la congregación llegó a ser tan numerosa que se dividió en 2. Además, el profeta llegó a imponer las manos sobre varones capacitados hasta 25 veces, tanto a ancianos como a siervos ministeriales. Elul, por su parte, les enseñó cosas muy profundas de la sabiduría y el discernimiento de Jehová, plasmado en las Escrituras de los profetas hebreos, los apóstoles y los ungidos de Cristo, a Elul y Naim. Y algunas de estas cosas fueron recogidas en su misma carta que les escribió en su 2.º año de estar allí. Y los días que estuvo Elul en la tierra de Tubús alcanzaron 2 años y 3 meses. Además, en el año 11º de estar Elul en la tierra, murió el rey Javier 31, de modo que le ascendió al trono su hijo Javier 32. Y cuando Elul marchó rumbo a Etrisaim y llegó a la congregación de la ciudad de Bel,
observó cómo los cristianos estaban muy ocupados en transmitir el mensaje de Cristo a todas las personas, pero desatendían sus propias necesidades. Entonces les exhortó, por medio de la palabra de Dios, que debían proveer primero para los suyos y después atender solo a los que se preocupaban por saber del Cristo y de la prueba final. En consecuencia, continuó allí por 2 meses, hasta que marchó rumbo a Jabobo, pues oyó de informes acerca de la congregación de Apolos, que al parecer estaba siendo afectada por la apostasía. Cuando llegó allí, pues vea, las autoridades de Jabobo arrestaron a Elul y lo llevaron delante del rey Javier 32, pues lo acusaron de perturbar a toda la tierra habitada con el mensaje que iba transmitiendo acerca del Cristo y de su reinado. Y el rey lo interrogó diciendo: ¿Es cierto que vas tú, hombre de poca grandeza, enseñando al Cristo, a su reino y a los profetas Naim y Petuel? Y Elul contestó diciendo: Sí, es cierto, oh Javier. ¿Piensas tú que es algo malo o que puede afectarte a ti o a tu reino? Y dijo el rey: Por supuesto que sí. Vas imponiendo las manos y enseñando, como si tú fueses acaso un anciano. Estás socavando mi autoridad con tu superintendencia. ¿Acaso no sabes que mi padre me dejó a mí la responsabilidad de gobernar sobre las congregaciones? Mira, tu error te llevará al encarcelamiento, y allí te quedarás por siempre, a fin de que no me perturbes más mi regir en las congregaciones. Con eso lo llevaron a los calabozos y lo amarraron con cuerdas, y lo sujetaron con grilletes. Entonces el rey se fue y se dirigió a la congregación de Apolos y enseñaba delante de todos, por la fuerza a veces, y otras lo dejaban por imposible, pues el rey iba con todo su séquito. Pero aconteció que cierto anciano se dirigió secretamente a la cárcel donde Elul estaba encarcelado, y le contó lo sucedido, y el estado espiritual en el que se hallaba la congregación, cansada de oír al rey con su apostasía, que consiguió llevarse consigo a algunos, y desanimada, pues ni siquiera sabían si debían de obedecer al rey o no. Además, Javier 32 hasta pretendió hacer divisiones jerárquicas en la congregación. Al oír esto, Elul, junto con el anciano, de nombre Juco, oraron al Dios verdadero pidiendo protección a la congregación y ayuda por todos sus miembros. Con eso escribió una segunda carta a la congregación allí en la cárcel, y Juco la llevó a los demás ancianos de la congregación de Apolos. Y en aquella misma noche el ángel de Jehová libró a Elul de sus cadenas, que sostuvo por 6 meses, e hirió temporalmente al rey, de modo que éste no volvió a dirigirse más a la congregación, pues recibió una visión en la que se le advirtió que moriría si positivamente dirigía con sus actos o palabras la atención a la congregación. Y desde aquel momento el rey, muy frustrado, cogió gran odio hacia la congregación, de modo que deseaba exterminarla. Y el profeta continuó con la congregación por 4 meses más, de modo que marchó hacia la tierra de Javín, en la cual estuvo 6 años completos, y desembarcó en el distrito jurisdiccional de Put, en la región de las islas Factorín, en la ciudad de Gibiscrín. Ahora bien, en la tierra de Javín, la palabra de Jehová no llegó a ser tan fuertemente establecida como lo fue en las tierras de Masdai, Etal, Cus, Tubús, Etrisaim y Jabobo. Solo se conocía por lo que decía la gente y se hablaba entre ellas. Y cuando Elul comenzó su predicación en la ciudad, la gente quedaba atónita por su modo de enseñar y franqueza de expresión. Entonces las noticias de su predicación se extendieron pronto por toda la región y el distrito. Algunos pensaban que era Naim, pero otros un ángel de Dios que mostraría el juicio final a toda la humanidad. Sin embargo,
A medida que iba pasando el tiempo, algunas personas llegaron a captar el verdadero sentido de las palabras de Elul y creyeron en él como profeta. De modo que allí fundó una nueva congregación. Y se llevó consigo a Eustuco y Penante, que siempre lo acompañaban en todos sus viajes, y los tres marcharon hacia Tisrisín. Por otro lado, estos dos ancianos de congregación no estuvieron en Tubús mientras Elul estuvo, pues se marcharon de Filipos hacia Tubús para establecerse allí, pero Elul los llevó consigo como superintendentes viajantes. Ahora bien, allí en Tisrisín ya había algunos cristianos procedentes de Giviscrín que comenzaron a dar sus primeros frutos en la obra de difundir el mensaje milenario. Y estos fueron ayudados por Elul y sus dos compañeros, y fundaron otra congregación algo más pequeña que la de Tisrisín, pero con mayor celo. Y poco a poco, Jehová iba bendiciendo a las nuevas congregaciones que iban surgiendo, así como a Elul, Penante y Eustuco. Y no hubo ciudad alguna en la que no se estableciese fuertemente la palabra de Jehová, pues crecían enormemente. En algunas ciudades había hasta 2 o 3 congregaciones. En la región de Ecronim se encontraban los circuitos de Epetrón, Ecrus, Eresit y las islas de Emecrea y Teacrea. En Epetrón las congregaciones de Jofonías y Justinianus. En Ecrus las congregaciones de Pelec y Elum. En Eresit las congregaciones de Trifón, Amazón, Etres, Ebetel, Cumno, Jusri, Oremet, Ewet, Emeas y Eol, y en las islas de Emecrea y Teacrea las congregaciones de Beorín y Peorín respectivamente. En la región de Ebodín se encontraban las congregaciones de Jaboedén y Met, y en la región de Maatías se encontraba la congregación de Enetías. Por lo tanto, el distrito jurisdiccional de Put abarcaba las regiones de Maatías, Ebodín, Ecronim y las islas Faptorín. Con respecto al distrito jurisdiccional de Fiproso, se encontraban 3 regiones: la de Eneoso, con las congregaciones de Elohim y Caftorís, la de Teperrecot, con las congregaciones de Emeneos y Tripifiseos, y la de Nemfres, con la congregación de Teprefemén. Y con respecto al distrito jurisdiccional de Enem, las congregaciones de Petuel y Beolel. Ahora bien, de este modo fue abarcado todas las necesidades que les presentaron a Elul, Penante y Eustuco, conforme iban de ciudad en ciudad enseñando al Cristo y fundando congregaciones. Pero por otro lado, la secta de Armenteros se encargaba de atrapar a los más débiles en la fe, para confundirlos y hacerles creer mediante argumentos astutamente tramados que la enseñanza de Elul carecía de validez alguna. Sin embargo, y a pesar de todo, Jehová siempre hacía prevalecer a sus siervos, dándoles éxito en sus obras sobre los de la secta. Posteriormente, Elul y sus compañeros se dirigieron hacia la ciudad amada y santa, para supervisar a las congregaciones de la tierra de Simen. Y allí encontraron a los profetas, a los santos y a los resucitados, en una asamblea junto al río Tigris. Y cuando lo vieron profetas como Moisés, Isaías, Noé, Abraham, Israel, Jeremías y Daniel, y otros muchos, corrieron a su encuentro y lo abrazaron con gran gozo y regocijo, pues constantemente oían de los informes de Elul, así como de las congregaciones que iban siendo supervisadas y edificadas con su ayuda. Y tan grande fue el gozo que Elul permaneció allí durante 1 año entero. Pero aconteció que, a finales de ese año, los hermanos que por aquel entonces supervisaban la ciudad le comunicaron al profeta que se apresurase a terminar su obra, pues habían recibido una visión en la que se indicaba que Elul pasaría pronto a la tierra de Jabobo, donde acabaría su obra terrestre. Por consiguiente, Elul y sus compañeros se dirigieron a las congregaciones de Loot y Or, del distrito jurisdiccional de Bul,
así como a la congregación de Ul del distrito de Rul. Y permanecieron en cada uno 2 meses, fortaleciéndolas y edificándolas. Y con lágrimas en los ojos se despidieron de los ancianos de cada una de esas congregaciones, pero en especial de la ciudad amada. Y se dirigieron a la tierra de Pisdón, en la que estuvieron 6 meses, y fueron apoyando a las congregaciones de Etem, Urut y Cutim, del distrito de Beán, y a las congregaciones de Inim y Rot, del distrito de Gud. Y los hermanos de esas congregaciones eran muy hospitalarios, y le ofrecieron todo tipo de medios para que Elul pudiese mantenerse y seguir con la obra, así como a sus compañeros. Y cuando estos hermanos fueron bendecidos por Elul, junto con sus compañeros, marcharon a la tierra de Milcaín, donde estuvieron por 2 años y medio. Ahora bien, las congregaciones que estaban esparcidas por estos territorios presentaban algunas dificultades para el profeta, pues algunas se hallaban inmersas en la confusión, sin tener guía alguna. Pero en realidad sucedía que los ancianos recibían con cierta dificultad alimento espiritual como consecuencia del aislamiento de algunas ciudades, por lo que se hallaban débiles espiritualmente. Y cuando Elul se percató de ello, los ayudó a buscar nuevos sistemas que le facilitasen la distribución del alimento que se esparcía desde la ciudad santa allí en Asia. Y construyeron nuevas imprentas y sucursales, con el fin de abastecer las necesidades de dichas congregaciones. Por otro lado, Elul y sus compañeros Eustuco y Penante imponían las manos con el fin de poder darles mayor progreso y estimularlos a mantenerse firmes y alertas. Esta situación fue especialmente grave en las congregaciones de Ebol y Osama, en la región de Jud, de Tinsim, de Adalé y Ebolé, de la región de Jul, y Bosrisit, de la región de Euneum. Todas estas regiones pertenecían a su vez al distrito jurisdiccional de las islas de Ebel. Por otro lado, estas, junto con las otras congregaciones, iban siendo edificadas en el amor y la fe, no sólo en el mensaje milenario de Penante, Eustuco y Elul, sino también en el de las Santas Escrituras. Además, en el distrito de Egel fundaron nuevas congregaciones, allí en Piruli, Pichurri y Filipo. También había importantes congregaciones en el distrito de Esel, es decir, en Casandra y Meorena. Al fin, cuando Elul y sus compañeros finalizaron el circuito por toda la tierra habitada, se dirigieron hacia Jabobo, embarcando desde Meorena hasta Apolos, repostando y descansando en la ciudad de Rod. Y estuvo Elul en Apolos 1 año y medio en total hasta su muerte. Cuando llegaron, fueron acogidos por la casa del hermano Juco, y al cabo de ciertos días, un ángel de Jehová se le apareció en las visiones de la noche a Elul, para que subiese a la montaña del Dios verdadero, el monte On, para darle las últimas palabras de consuelo, ánimo e instrucción. Y aconteció, pues, que al amanecer, una nube densa y oscura, que desprendía fuego y polvo y cenizas, estaba situada sobre la cima de la montaña, y de la nube salían rayos que iluminaban a toda la isla y al mar. Y Elul solo fue ascendiendo poco a poco a la montaña, y ésta humeaba por todas partes, debido al hecho de que Jehová había descendido sobre él en fuego, y su humo seguía ascendiendo como el humo de calcinación, y toda la montaña estaba temblando muchísimo. Y hubo un sonido de cuerno que gradualmente se hizo más y más fuerte. Y la gente de la ciudad tuvo tanto pavor que se encerraron cada cual en sus casas, pero el rey no estaba en aquel año allí en Jabobo. Y Jehová procedió a revelarle todas las palabras que conllevaba al respecto el rollo de la vida, y en él se escribió por mano de Elul los nombres de los que habrían de obtener vida eterna que vivían en la ciudad santa.
Pero con respecto al resto de los que habrían de vivir después de la prueba final, sus nombres no fueron revelados. Solo el número exacto de ellos, pues sus nombres los tenía Jehová grabados en su libro de la vida, con el fin de que no se hiciese tropezar a nadie. Y cuando Elul descendió, su rostro y su cuerpo brillaban por el resplandor que el ángel de Dios emitía de la gloria de Jehová. Y Elul le dio el rollo a los ancianos de congregación de Apolos que lo guardasen, y que no lo leyeran a los demás sino hasta que pasasen los 1000 años. Además, por el resto del primer medio año que Elul estuvo aquí en Jabobo, tras regresar de Milcaín, también se ocupó de recopilar todos los salmos que se fueron conservando desde antes del Armagedón hasta ese día, y eran salmos de alabanza a Jehová. Ahora bien, cuando el rey Javier 32 llegó a Jabobo de su viaje de la tierra de Cus y alcanzó a ver a Elul predicando, aprovechó la oportunidad y, viendo su aparente indefensa, mandó prenderlo. Y deseaba eliminarlo, pero por temor a un juicio del cielo, se retuvo. Pero los nobles le iban convenciendo gradualmente, así que, mientras Elul estaba en la cárcel, se le preparó un juicio rápido e injusto allí mismo. Pero entretanto, Penante y Eustuco estuvieron con él el máximo tiempo que le permitieron, sí, hasta que Elul recibió la sentencia. Pero no fue ejecutado en práctica sino hasta el verano. Y mientras llegaba su hora, muchos hermanos lo visitaban para estimularlo y agradecerle todo lo que hizo, y su bondad inmerecida para con todos los hermanos. Además, estuvo de hecho casi un año entero en prisión. Por otro lado, cuando se encontraba solo, iba escribiendo y completando la carta, la última carta que escribió a las congregaciones de Masdai para enseñarles, fortalecerlas y animarlas, y sobre todo para pedir que viniese Juan el profeta, pues se dirigía a bendecirlo y a darle su autoridad. Y la última noche que estuvo con él, cantaron alabanzas a Jehová y bendiciéndole constantemente. Le agradecieron todo lo que Jehová les ayudó en la obra, y en particular Elul le pidió a Jehová que lo ayudase a Juan a emprender su ministerio con todo valor y fuerzas posible. Y cuando fue llamado a ejecutar, Elul le impuso las manos a Juan, lo bendijo como nuevo profeta y le dio sus dones en espíritu. Y cuando lo fueron a ejecutar, antes de que el hacha fuese a ser utilizada, Elul fue tomado por Jehová y transmitido a vida celestial nuevamente a los cielos, y su cuerpo desapareció. Pero en ese momento Juan ya no estaba presente, pues se marchó primero a la congregación de Apolos y posteriormente a Masdai. Y lleno de Espíritu Santo, Juan profetizaba continuamente. Y meses después, es decir, en invierno, Juan comunicó en su carta lo sucedido, así como sus visiones, a todas las congregaciones de la tierra. Y el año de la muerte de Elul, el profeta, fue el año 841 después de Armagedón. Ahora bien, 17 años de edad tenía Juan cuando fue nombrado profeta y anciano de congregación por Elul el profeta. Algunos cristianos cuestionaron su autoridad porque Juan era muy joven, y pensaban que la imposición de las manos que le hizo Elul era falsa y que estaba blasfemando. Y pidieron a Jehoshafat, su padre, que lo expulsara de la congregación, pero éste no pudo, pues se le mostró la verdad del asunto mediante un sueño de origen divino. Y este asunto llegó a ser causa de tropiezo para muchos y se apartaron de la verdad porque ellos no mostraron la humildad y la misericordia de Jesucristo nuestro Rey. Sin embargo, como el Espíritu Santo estaba sobre Juan, este de inmediato, es decir, tras la muerte de Elul, pronunció un discurso temático por todas las congregaciones, en el cual los animó a seguir luchando y trabajando por el Cristo y por los intereses de su reino, y a palpar la esperanza de la resurrección, tanto de los ungidos que se materializaron, como Naim y Elul,
como de los otros demás santos que murieron a espada en Jabobo. Y durante 10 años fue Juan de congregación en congregación, animando, exhortando y enseñando sobre la base del Cristo, mientras dio su discurso que se titulaba La culminación del reinado milenario de Cristo. Y por toda la tierra habitada se pronunció este discurso. Por otro lado, desde que Tubús, el rey de los judíos, inició su persecución a la congregación de Tubús, no volvió su rostro hacia Jehová, sino hasta que llegó la prueba final. Y algunos nobles de la corte real de Tubús comenzaron a introducirse disimuladamente en la congregación, hombres impíos que pretendían tornar la bondad inmerecida de Dios en una excusa para cometer conducta relajada. Además, enseñaban a todo el pueblo que Juan no era profeta, pues no era ungido ni coheredero con Cristo, y que por tanto no era más que un impostor. Y cuando estos informes llegaron a oídos de Juan, éste inmediatamente embarcó hacia Tubús. Y al llegar, Penante y Eustuco, fieles colaboradores de Elul, lo abrazaron y lo estimularon, y dirigiéndolo a una casa, le ofrecieron todo lo que Juan necesitaba. Entonces le explicaron lo sucedido, y Juan, procediendo a orar junto con todos los ancianos de la congregación, decidieron unánimemente expulsar a esos hombres inicuos de en medio de la congregación para que no extraviaran más. Y esto fue un hecho que llegó a saberse por todas las congregaciones de la tierra habitada, sirviendo como ejemplo amonestador, sobre todo para los que se resistían a aceptar el nombramiento de Juan el profeta. Y estos sucesos acaecieron un año después de haber hecho Juan el recorrido por toda la tierra cuando pronunció su discurso. Por otro lado, todos aquellos que eran auténticos adoradores de Jehová aceptaron a Juan como profeta y anciano, y reconocieron su papel principal como instrumento del Cristo aquí en la tierra. Y Juan continuó actuando conforme a todos los mandatos que el Cristo le iba señalando acerca de las congregaciones, e hizo precisamente así. Ahora bien, 17 años después de lo que acaeció en Tubús, Masdai, abuelo de Juan el profeta, expiró a la edad de 165 años. Y todos los hijos del rey Javier 31 no recibieron la vida eterna que Jehová juró dar a Javier 31, pues no obedecieron conforme a la palabra de Jehová que Elul predicó. Solo los nietos del rey lo recibirían si actuaban en conformidad con los mandamientos de Jehová, como así sucedió con Jehoshafat. Y en aquel mismo año, Jehová le encargó a Jehoshafat la construcción de su templo, que le ordenó hacer a su abuelo, pero que por causa de su desobediencia no llegó a realizar. Y le reveló nuevamente con todo detalle las medidas exactas que debía tener, así como todo su mobiliario. E inmediatamente Jehoshafat comenzó la construcción al pie del monte On, tal y como Jehová le ordenó. Y sin embargo, el rey Javier 32 no opuso resistencia porque no pudo. Un año después de la muerte de Masdai, Juan, junto con los ancianos de la congregación de Apolos, formó un comité de ayuda espiritual a todas las congregaciones de toda la tierra habitada, de modo que preparaban discursos públicos para todas ellas al mismo tiempo. Y los cristianos de Apolos fueron los encargados de llevar el mensaje e impartirlo en las congregaciones que correspondían a cada cual. Y lo hacían cada 7 años. Otras veces, una cada año. Y en aquel mismo año, es decir, al inaugurarse dicho comité, el discurso que se impartió por toda la tierra, al igual que los demás discursos, se titulaba La enseñanza divina triunfa en todo el mundo. Iba acompañado de una muestra de diapositivas. 7 años después de dicho discurso se presentó por todo el mundo el discurso ¿Qué significa para nosotros el relato del diluvio? Se mostró durante el mismo pruebas fehacientes de la veracidad de dicho relato. Además,
unos 200 años después de Armagedón, se demostró la existencia de Adán y Eva, cuyos huesos fosilizados fueron hallados en el jardín de Edén y en los cuales tenían grabados sus nombres escritos en hebreo arcaico, que concordaba con el mismo hebreo arcaico que poseían unas tablas de arcilla dentro del arca de Noé, sepultada bajo la nieve en los montes Ararat. Y durante aquel tiempo, Jehová permitió que todos esos hechos saliesen a la luz para el fortalecimiento de todos sus siervos. Otros 7 años después del discurso del diluvio, se impartió otro, cuyo tema era ¿qué hay tras el espíritu de rebelión? Fue de especial interés para los cristianos de Tubús, que vieron cómo, anteriormente, hombres impíos pretendieron entramparlos en la rebeldía al querer que rechazaran a Juan. Por otro lado, en aquel año se presentó la obra Organizados para hacer la voluntad de Jehová. 7 años después se presentó el discurso Cómo encontrar seguridad en un mundo lleno de peligros. Esta instrucción alentaba especialmente a los cristianos de Apolos a protegerse de las artimañas que daban los nobles de los reyes. 4 años después murió Simén a la edad de 173 años. 3 años después de la muerte de Simén se dio el discurso Tengamos fe en las buenas nuevas, y en él se animaba a los cristianos a aceptar como lo que eran las escrituras de los profetas del milenio, a saber, Anaím, Petuel, Elul y Juan. Otros 7 años después del discurso de la fe en el mensaje, se dio el sermón ¿Por qué sufrió y murió Jesucristo? Daba base de la fe en el sacrificio redentor de Cristo y de los beneficios que éste aportaba. Pero 5 años antes de este discurso murió Pisdón, a la edad de 205 años. 7 años después del discurso de la muerte de Jesucristo se impartió el discurso de tema Un pueblo limpio honra a Jehová Dios. En él se recalcó la importancia de cuidar el paraíso del que disfrutaban las congregaciones de toda la tierra. Otros 7 años después se ofreció el discurso Sigamos la senda de la hospitalidad. En este se agradeció a los hermanos la ayuda que mostraron y que seguían mostrando a los santos y continuaban haciendo. Se les animó además a continuar en la senda. Otros 7 años después se ofreció el discurso ¿Cómo adornar la enseñanza divina?, que exhortaba a los cristianos a adorar a Jehová, siendo hermosos en hechos y en palabras, tanto a los demás cristianos como para testimonio a los que no lo eran. 2 años después murió Javín a la edad de 229 años. Otros 7 años después del discurso de la enseñanza divina se ofreció el tema ¿Lo considera Dios a usted personalmente importante? Iba especialmente dirigido a los no creyentes cercanos a los cristianos. 7 años más tarde se dirigió el discurso El día de juicio, reinado milenario de Cristo, en el cual se mostraba el cumplimiento de todas las profecías milenarias con respecto a la edad en la que se vivía, basada en las Sagradas Escrituras. Otros 7 años después se presentó el discurso Apreciemos la maravillosa creación de Dios, en el cual se instó a los cristianos a aprender sobre la creación natural de Jehová, en cumplimiento de las palabras del profeta Naím. 7 años después se ofreció el tema Acepten a Cristo como su nuevo gobernante. En él se exhortó a los gobernantes de la tierra, es decir, a los hijos del rey Javier 31 que quedaban, a que rechazasen su poder y aceptasen el regir de Jesucristo. Ahora bien, 6 años después de este discurso, se iba a ofrecer otro por adelantado, pero solo asistieron aquellos que eran auténticos adoradores de Jehová, pues otros más débiles en la fe no asistieron, pues en aquella ocasión en particular fue rota su rutina y no tenían ánimo de asistir. Pero los que sí lo hicieron, Espíritu Santo recibieron, y en sus frentes apareció un nombre que solo lo conoce el que lo porta, y en él se leía la palabra Justus,
en cumplimiento de las palabras de Elul el profeta. Y sólo aquellos que recibieron Espíritu Santo fueron salvos en la prueba final y leales en la misma. Por su obediencia fueron bendecidos. Y esto acaeció en el año 960 después de Armagedón, es decir, 119 años después de morir Elul el profeta. Por otro lado, los discursos fortalecían y edificaban a todas las congregaciones, pues estaba muy próxima la muy esperada prueba final. Ahora bien, 3 años después del ungimiento del Espíritu Santo en aquella reunión, Juan mismo pronunció un discurso por radio titulado «Busquemos a los merecedores», que instaba a hallar a todos los que parecían tener deseos de conocer al Cristo. Al año siguiente se ofreció el discurso «Manifestemos el espíritu de evangelizador», que instaba a los cristianos a reflejar sus cualidades más aún con los que les rodeaban, en especial a los no creyentes. Al año siguiente también se dirigió a las congregaciones el tema ¿te asocias o solo asistes? Recalcó la importancia de las reuniones y puso como modelo la falta de bendición que se acarrearon los que no asistieron a la reunión donde se derramó el Espíritu 5 años antes. Otros 3 años después del último discurso se ofreció el tema «Actuemos con sabiduría en este mundo de naciones insensatas». Se alertó a los cristianos de los peligros que entrañaban los nobles de los reyes. Además, se ofreció otro ese mismo año titulado «Estemos asidos de la esperanza hasta el fin». 7 años después se ofreció el discurso «Pruebas de la confiabilidad divina de la Biblia». En él se enseñó cómo se cumplieron todas las profecías de las Santas Escrituras y las que se habían cumplido por boca de los profetas del milenio. Otros 7 años después se ofreció el discurso «Dios pronto arruinará a todos los que intenten destruir a la congregación». Fue muy fortalecedor, sobre todo a aquellos que afrontaban persecución como los cristianos de Toulouse y Étal. Después de otros 7 años se presentó el discurso «¿Cómo llega la verdad a transformar su vida?». Animó al autoexamen a todos los cristianos. Y finalmente, 7 años después se ofreció el último discurso que terminó de equipar fuertemente a los cristianos perfectos, conocedores del bien y del mal. Ese discurso se titulaba ¿Por qué refugiarse en Jehová? Este discurso se impartió además 4 años antes de que finalizasen los 1000 años. Y por 126 años el comité, dirigido por Juan y los ancianos de la congregación de Apolos, supervisaron, estimularon, edificaron y cuidaron a las congregaciones de toda la tierra habitada. Y para aquel tiempo, todos los que habrían de sobrevivir a la prueba final por sus actos de obediencia y fe, estaban muy bien preparados. Todo se hizo precisamente así, como el propósito de Jehová tenía previsto. Y aconteció que, 1 año después del último discurso impartido por toda la tierra habitada, salió un decreto del rey Javier 32 que decía: «A todos los reyes y nobles de la tierra habitada, junto con todos los habitantes de cada una de sus ciudades, ordeno que se dirijan lo antes posible a Jabobo, para establecer unos asuntos de gran importancia. Necesito vuestra ayuda y así os lo comunico». Meses después llegaron todas las poblaciones de toda la tierra habitada, desde los 4 ángulos, y se reunieron en Jabobo los nobles, los reyes, los viejos y los muchachos, hombres y mujeres físicamente capacitados. Y los reyes, junto con Javier 32, prepararon por 2 años enteros una numerosísima fuerza militar que comprendía la siguiente organización. De arqueros salían 3 grupos: ballesteros, lanceros y caballos con flechas. De los espadachines salían los campeones, los de espada mandoble y los piqueros. De la caballería salían exploradores, caballos con guerreros a espada y camellos con sables. Y de maquinaria de guerra salían arietes, catapultas y lanzadores de flechas incendiarias.
y cada nación poseía 20 millones de unidades guerreras en total, y entre las 10 naciones un total de 200 millones. Y su número llegó a ser tan impresionantemente extenso que los ejércitos se prepararon desde la tierra firme de Jabobo, es decir, fronteriza con la tierra de Cus. Y el propósito de haberse preparado en tan grande número de caballería y ejército era con el fin de guerrear contra los cristianos, pues el rey Javier 32 decidió eliminarlos al completo, aunque tuviese que gastar todos sus bienes. Por otro lado, los cristianos de toda la tierra habitada también fueron junto con los demás habitantes de la tierra y los reyes a Jabobo, por orden de los mismos. Sin embargo, los habitantes de la ciudad amada no fueron, pues, no estaban bajo el dominio de rey o noble alguno. Y el número total de los cristianos que fueron conducidos a Jabobo fueron de 15 millones y medio de cristianos, pues en la santa ciudad no nació ningún justo durante el milenio. Y un año después de la preparación militar de los reyes de la tierra para atacar a los santos, es decir, 4 años después del último discurso impartido por toda la tierra, en el año 1000 después de Armagedón, en el día 14 del 7º mes, aconteció que los cielos de toda la tierra se tornaron en rojo fuego, como el atardecer, y el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, liberó del abismo a Satanás y sus demonios, para poner a prueba una última vez a la humanidad. Y el diablo y sus ángeles recorrieron por media hora toda la tierra habitada, y vieron cómo las naciones de la tierra se habían preparado para la guerra, con el fin de atacar a los cristianos. Y fue con sus ángeles a extraviarlos y a dirigirlos a la ciudad amada donde se encontraban los justos, sus resucitados y sus hermanos, para extraviarlos y conducirlos a que adorasen al dragón y sus huestes. Y procedieron a recoger los cadáveres de Gog y Magog, y espíritus inmundos se colocaron sobre ellos para hacer creer a la gente que habían resucitado. Pero los cristianos sabían que por aquel tiempo la resurrección había finalizado. Y mediante los cuerpos de los reyes Gog y Magog, el diablo sedujo a los 200 millones de guerreros, junto con sus reyes y nobles, y todos le creyeron y obedecieron excepto los cristianos. Y los demonios indujeron al rey Javier 32 a que se dirigiese junto con sus fuerzas militares y junto con sus hermanos a la ciudad amada, que está en la tierra de Edén, donde surgió el pecado original, y donde nuevamente se responderían a las cuestiones principales que allí surgieron, a saber, ¿tiene Dios el derecho legítimo de gobernar sobre su creación y exigirles plena obediencia? ¿Le obedecerá su creación inteligente aún bajo prueba? Además, la humanidad por aquel tiempo conocía tanto el bien como el mal. Y tardaron 70 días en llegar, y atravesaron el océano por el lecho del mar, pues el diablo y sus demonios separaron las aguas para conducir a su descendencia a través de las mismas. Y los cristianos iban entre ellos, pero no sufrían daño, pues Jehová los protegía. Y atravesaron además la tierra de Pisdón y de Simén, hasta que llegaron. Entretanto, durante los 70 días de camino surgieron algunos infieles ante Jehová en el campamento de los santos, sobre todo injustos postdiluvianos, pues los demonios también trabajaron en la ciudad amada para distorsionarla. Y cuando la fuerza militar llegó allí, dirigidos por el rey Javier 32, junto con los cuerpos de Gog y Magog, se dispusieron en el día 71 a atacar al campamento amado. Pero en aquel momento, Juan el profeta, junto con los cristianos que acompañaron al rey y a su fuerza militar allí, se separaron de ellos de inmediato y se unieron a la ciudad santa. Y por 20 días más después del viaje, la descendencia del diablo sedujo duramente y con oposición a los santos. Y cuando vieron que durante los últimos días no caía en adoración ningún justo más, se dispusieron a eliminarlos,
pero Jehová, a través de Jesucristo, hizo bajar fuego del cielo y los consumió a todos en la destrucción. Y solo 87.266.633 justos recibieron la incorruptibilidad eterna y fueron declarados hijos legítimos de Dios. Y en aquel mismo momento, cuando se cumplió toda la palabra de Jehová que se habló por boca de los profetas, sobre todo de las sagradas escrituras, así como de Naim, Petuel, Elul y Juan, salió una fuerte voz de coro angelical que cantaba: «Denle gloria a Dios Todopoderoso, porque se ha ensalzado soberanamente sobre su pueblo y le ha dado salvación gloriosa. Ha cumplido todas sus promesas y ha dado salvación a su pueblo. Que Jehová sea alabado». Y otra voz fuerte decía: «Sí, ha caído, la mujer de cosas repugnantes ha caído, y sobre ella recae todas las cosas malas que Jehová da a los hijos del diablo. Y estos han sido destruidos, porque intentaron seducir a sus hermanos y no pudieron, y Jehová los consumió en fuego devorador, haciéndolo bajar a la tierra con furia». Y hubo otra voz más fuerte aún que decía: «Satanás ha sido destruido, él y sus ángeles, sí, y ya no son. También todos sus pensamientos y actos, ya no son, sí, se han olvidado. Y nadie jamás recordará ni lo que hizo ni quién fue, pues esa es su condenación. Las cosas anteriores han pasado». Y la gran muchedumbre sobreviviente cantó al unísono diciendo: «Denle gloria a Dios Todopoderoso, porque se ha ensalzado soberanamente sobre sus enemigos. A su pueblo Él le ha dado salvación gloriosa. Ha cumplido todas sus promesas y ha dado salvación a su pueblo. Que Jehová sea alabado». Además, en ese mismo momento, Jesucristo le entregó el reino a su Padre Jehová. Sí, a los coherederos suyos junto con la humanidad suya, perfecta y agradecida. Y el reino es para con Dios y por Dios, y todos para todos en unión con Jehová. Y en aquel mismo momento, es decir, el día 18 del 10º mes, culminó la prueba final y el reino fue entregado a Jehová. Y en la prueba fallecieron además el rey Javier 32, Milcaín y Cus. Fueron destruidos por su desobediencia. Y al final de los 1000 años, las obras del templo que inició Jehoshafat terminaron en su totalidad. Y después de cantar alabanzas a Jehová, ofrecieron todo tipo de ofrendas quemadas a Jehová, los mejores frutos de la tierra a Jehová. Y Dios olió un olor conducente a descanso, y se puso a crear del polvo terrestre a muchas otras bestias salvajes del campo y a animales domésticos. Después de aquello, cada cual se fue a sus respectivos lugares de morada en la tierra. Y en aquel momento comenzó la llamada Edad de la distribución terrenal. Se separaron además tierras dedicadas en exclusiva a la adoración a Jehová. Por otro lado, hubo de hecho otros que se rebelaron contra Jehová y perecieron al instante, como Etal, 7 años después del fin del milenio, Tubús, 18 años después de la prueba final, y Etrisaim, 400 años después de la prueba final. Otros hechos importantes que sucedieron después del milenio fueron: 40 años después del milenio, se comenzaron a dar mediante Juan el profeta las disposiciones reglamentarias de la edad de la distribución terrenal, y 5 años después de esto, todos los justos recibieron sus correspondientes tierras, en cumplimiento de las palabras de Petuel el profeta. Ahora bien, yo, Juan el profeta, escribí todas estas palabras de este rollo. Estos son los hechos que acaecieron antes, durante y después del milenio, y son verdaderos y auténticos. Por Espíritu Santo fui conducido a poner por escrito todos estos hechos y palabras, y mi testimonio es verdadero. Y por 28 años escribí este rollo,
comenzando el mismo en el año 18 después de la prueba final. Feliz el que lee este rollo, pero dolor, plagas y muerte al que intente eliminarlas.